Vamos a hablar de la importancia de las barreras. Es un punto fundamental dentro de la medicina ambiental. Evidentemente, si no tenemos unas buenas protecciones frente a la gran exposición ambiental que tenemos, pues estaríamos ya fritos, ¿no? Y dentro de las barreras tiene una grandísima importancia la barrera intestinal y vamos a desarrollar un poco la complejidad que tiene, ya que en la naturaleza pues todo está por algo y tenemos una buena barrera frente a la mayor exposición ambiental, que es la que recibimos por la vía oral. Vamos a ello. Entonces, bueno, la importancia de la microbiota humana en la salud y en la enfermedad pues ya está fuera de toda duda, pero creo que ya tenemos que ir caminando hacia conceptos más amplios, hacia conceptos más allá de la cantidad de funciones que cumple y de la relación que tiene con no sé cuántas patologías. Tenemos que comprender que somos solo biontes, no es que seamos un ser vivo con bichitos, sino que somos una unidad con todos estos microorganismos que cohabitan con nosotros. Constituimos una unidad con todos los microorganismos que componen la microbiota humana y desde ese concepto creo que vamos a tener más conciencia y vamos a comprender la importancia que tiene cuidar a todos estos microorganismos. Todo lo que afecta al ser humano de una u otra manera va a afectar a sus microbiotas, y toda respuesta hacia estímulos externos está modulada por la microbiota. Los factores ambientales, lo que comemos, lo que respiramos, cómo y dónde vivimos, hasta lo que sentimos, tiene un gran impacto en microbiota. Así que todo eso que sabemos que es malo para los seres humanos, evidentemente va a tener un impacto en sus microorganismos. A su vez, el cómo hacemos frente a todo ello, nuestra capacidad de respuesta frente a las adversidades, nuestra capacidad de adaptación, todo ello depende en buena parte de la salud de estos viejos amigos, estos microorganismos que han coevolucionado con nuestra especie a lo largo de la historia evolutiva. La microbiota humana es así, pues, nuestro gran aliado frente a la exposición ambiental y es el punto de contacto entre el ser humano y el ambiente en el que vive. Tengamos exposición por inhalación, por ingestión, por contacto, todo eso va a contactar primero con nuestros microorganismos antes que contactar con nosotros. Así que el efecto barrera de nuestras microbiotas es enorme, ¿no? Es tremendamente importante. Sin decir nada nuevo, pero dándole forma, aparece un nuevo concepto, el del esposoma. Todos estos factores ambientales ya son estudiados con anterioridad por la medicina ambiental, pero bueno, Weil en 2012 define el esposoma como toda esa suma de factores a los que estamos expuestos, y es un campo muy interesante para comprender el desarrollo de las patologías y la evolución. Él definió tres dominios superpuestos dentro del esposoma. Tenemos un ambiente externo general, el entorno urbano, rural donde vivimos, factores climáticos, el ámbito socioeconómico, por supuesto, un entorno externo específico, la dieta, la actividad física, los hábitos tóxicos, es decir, los hábitos de vida fundamentalmente, las infecciones sufridas, la ocupación a lo que nos dedicamos, la radiación a la que estamos expuestos. Todo esto es un entorno externo específico, aunque en cuanto a radiación podríamos hablar de un entorno externo general, porque hay un tipo de radiación que no depende no es específico a mi manera de vivir, sino que es ambiental, es general, es del lugar donde vivo, pero también hay una exposición a radiación individual y voluntaria, ¿no? Y luego tenemos un ambiente interno, los factores biológicos internos, como factores metabólicos, la microbiota intestinal, la inflamación, el estrés oxidativo y el envejecimiento. Esto se consideran factores internos. La suma de todos estos dominios es el esposoma. Y el estudio del esposoma puede llevarnos muy lejos en la comprensión del desarrollo y de la evolución y de las potenciales complicaciones de las enfermedades. Respecto a la microbiota, parte fundamental de esa barrera intestinal, es muy importante que también caminemos hacia conceptos más globales, como conceptos de homeostasis intestinal. Estamos en un momento en que la microbiota está muy de moda. Y esto tiene sus peligros. Es muy interesante porque ya es Vox Populi, ¿no? Es conocido por la mayor parte de todos los sectores poblacionales,
Pero sin peligro de ir hacia el reduccionismo, es decir, cuando esto se populariza, cuando esto se incorpora a los sistemas oficiales de salud, podemos llegar a ese punto lastimoso de decir, bueno, pues hay un Helicobacter pylori, le doy el Lactobacillus reuteri, hay síndrome de intestino irritable, pues tal probiótico. Para mí es un no y de ninguna manera tenemos que conocer el equilibrio de toda la microbiota intestinal, el escenario completo de todas las comunidades microbianas, de cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan con la superficie del contacto con el con su sistema inmune. Es la totalidad del ecosistema la que hace que tengamos un buen rendimiento metabólico por parte de microbiota o que tengamos una buena funcionalidad. Un estado eubiótico no es un dato aislado, no es la idea de un patógeno aislado, ni muchísimo menos. La capacidad de adaptación que tiene el ser humano depende en buena parte de ese estado de homeostasis intestinal, de equilibrio intestinal, que va a depender en muy buena parte de una microbiota eubiótica, una microbiota en estado de equilibrio. Y ese estado de equilibrio es individual. Cada persona tenemos una microbiota diferente, tenemos como un DNI, una huella diferente, tiene una gran variabilidad interindividual y por eso es aún más importante en este campo no reducirlo a tengo tal patógeno y esto detona tal patología, ¿no? El equilibrio entre los distintos grupos y miembros del microbiota y el equilibrio de estos con el huésped y con su sistema inmunológico se puede deteriorar y podemos llegar a ese estado de disbiosis donde bueno, pues hay un aumento de determinados grupos, pérdida de otros, cualquier tipo de alteración cuantitativa o cualitativa de esos miembros de microbiota nos lleva a, es un estado disbiótico. Podemos tener simplemente una pérdida de diversidad, una pérdida de número, ¿no? de tasa de colonización, ya es en sí mismo una disbiosis, y todo esto pues, va a tener unas consecuencias y unas repercusiones fisiológicas. La disbiosis permite, contribuye y favorece la aparición de muchos síntomas y el desarrollo de multitud de enfermedades. Hace unos años hablábamos de la relación en un estudio de Rojo y colaboradores de la disbiosis con 105 enfermedades. Hoy en día ya tenemos bases de datos con 330 y tantas. Y si miramos dentro de unos días, pues probablemente se ha añadido alguna más, ¿no? Es un mundo apasionante y es un mundo imprescindible, absolutamente transversal a todas las disciplinas sanitarias y que creo que toda persona que se dedique a la salud debe de incorporar en su disciplina, sea cual sea. Y vamos al estudio de esa fascinante barrera intestinal. Bueno, recordar que el sistema inmunitario intestinal constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario. El 70% de los linfocitos del cuerpo humano se encuentran en el tubo digestivo. Ha coevolucionado para mantener una relación simbiótica con esos miembros de nuestra microbiota intestinal y de nuestra microbiota en general, lo que vamos a hablar de la barrera intestinal en concreto, y mantiene ese sistema inmune bajo control a especies consideradas patógenas. Tiene una cualidad fascinante, nuestro sistema inmune, de desarrollar tolerancia frente a los microorganismos propios y poder distinguir los extraños. El intestino es la vía que conecta los entornos externo e interno del cuerpo y determina qué componentes ingresan al torrente sanguíneo y en qué cantidad. Debe permitir, por un lado, absorber fluidos y nutrientes esenciales, es decir, tiene que tener un paso selectivo de sustancias imprescindibles para la vida, pero a su vez tiene que actuar como barrera frente a patógenos, frente a alérgenos, frente a toxinas, frente a todo aquello que no tiene que ingresar a nuestro medio interno. Posee mecanismos de defensa que van a limitar el acceso de todas estas sustancias xenobióticas y recibe diariamente una enorme carga antigénica. Esta capacidad de distinguir los agentes patógenos de los propios creo que es de una inteligencia suprema, ¿no? De la naturaleza es fascinante. Aquí vemos en estado de salud, pues como tenemos esta parte de la barrera, la podemos dividir en una parte química
en una parte física y en una parte inmunológica. Y en estado de eubiosis tenemos este epitelio intestinal, está empalizada en perfecto estado, con sus uniones, con su paso selectivo. En primera línea encontramos aquí los miembros del microbiota, la capa de mucus, después del epitelio y después ya tenemos la barrera posepitelial. Los estados disbióticos, la pérdida de grosor o de calidad o la pérdida de la constante renovación de esta capa de mucus nos van a llevar a un estado de hiperpermeabilidad intestinal y perdemos esa capacidad de distinguir y no permitir el paso de esas sustancias antigénicas que no son nada interesantes y que son causa de inflamación y que están de base en esa inflamación crónica de bajo grado eh, causal de multitud de enfermedades emergentes no transmitibles, no transmisibles, ¿no? Como otras enfermedades crónicas que van en aumento en la medida que va en aumento la presencia y prevalencia de las disbiosis y la pérdida de esta integridad y la pérdida de esta barrera. Entonces, barrera intestinal es la mayor superficie de contacto del cuerpo humano con el medio externo, es el sitio de interacción con todos los estímulos externos administrados vía oral y al tiempo constituye una barrera de penetración de patógenos, de toxinas, de antígenos, etcétera. Así que tiene una enorme relevancia frente a la exposición ambiental y el aumento de permeabilidad intestinal que comentábamos, que puede ser causa de esa inflamación crónica de bajo grado, que directamente puede ser causa de autoinmunidad, de alergias, de cáncer, de enfermedad neurodegenerativa. Bueno, pues esta hiperpermeabilidad intestinal, porque hay una permeabilidad, pero tiene que ser muy controlada, cuando se aumenta, puede ser debido a los daños de cualquier componente de la barrera intestinal. Por eso es muy importante conocer las partes, porque cualquier alteración de una de las partes puede conllevar este estado de hiperpermeabilidad intestinal. Tenemos un complejo sistema de proteínas que permite esa permeabilidad selectiva que va a posibilitar el paso de esas sustancias imprescindibles para la vida, pero va a impedir el paso de esas sustancias que no son ni imprescindibles ni interesantes. O sea que la primera cosa que vamos a tener como consecuencia de un aumento de permeabilidad intestinal es una entrada masiva de cosas que no deben entrar a sangre o al sistema linfático. Con lo cual tenemos un proceso de intoxicación endógena. Y esto no es inusual. Vemos muchos casos en los que sí, la exposición a xenobióticos es tremenda, pero es muy importante valorar los endobióticos porque a veces la carga tóxica que viene de un estado disbiótico es superior que la carga exógena. Tanto para lo endógeno como para lo exógeno es muy importante que que esta barrera mantenga su integridad y mantenga esa capacidad dinámica de abrir y cerrar el paso a sustancias interesantes o no tan interesantes. Entonces, la entrada de antígenos microbianos y dietéticos nos va a llevar a una inflamación crónica de base de multitud de patologías, como ya comentábamos, y tener una microbiota equilibrada, una microbiota eubiótica que tenga una cantidad y diversidad y calidad de microorganismos nos protege frente a este proceso de hiperpermeabilidad intestinal. Hay otros procesos, como decíamos, cualquier daño en cualquiera de los componentes de la barrera nos puede llevar a este síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, pero tiene un papel importantísimo esa microbiota en estado de eubiosis. Hay multitud de factores, todos esos factores ambientales, ya sean tóxicos, estrés, las radiaciones tienen un efecto directo en el aumento de la permeabilidad intestinal. Bueno, pues todos estos factores ambientales favorecen la separación de los enterocitos, es decir, tenemos unos sistemas de protección frente a estos factores, pero la suma de factores puede acabar dañando la integridad de ese epitelio intestinal
y nos va a llevar a ese leaky gut, a ese síndrome del intestino agujereado, que va a permitir el paso sin discriminación de todo tipo de sustancias a la sangre. Y evidentemente todos los elementos extraños en sangre van a provocar una misma respuesta de entrada, y es la puesta en marcha del sistema inmune frente a algo que es extraño. Por eso se desarrollan las alergias alimentarias retardadas, la alergia tipo 3, que no es mediada por IgE, sino por IgG y, bueno, y por otros elementos, pero principalmente por IgG, porque el sistema inmune localiza, imaginaros un alimento en proceso de digestión en la sangre, se pone en marcha, crea memoria y cuando volvemos a ingerir ese alimento ya se pone en marcha el sistema inmune. Así que esas alergias no inmediatas, esas alergias retardadas, son causa directa del aumento de permeabilidad intestinal. Cosas como decíamos, pues disbiosis, alteraciones inmunitarias, la celiaquía aumenta la permeabilidad intestinal y también la sensibilidad al gluten no celíaca. El gluten es uno de los factores más omnipresentes que aumentan la permeabilidad intestinal en personas incluso que no tienen la sensibilidad previa. Hay personas que no toleran, pero es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. El estrés tremendamente importante, las radiaciones, como os decía, los hábitos tóxicos, la exposición a metales pesados, que tiene un tremendo impacto en la microbiota intestinal, y factores fisiológicos del huésped, como por ejemplo la producción de ácidos biliares. Las consecuencias, como os decía, es tenemos que pensar en que esa carga antigénica puede pasar directamente a sangre, poner en marcha el sistema inmune y, dependiendo de las características individuales, vamos a poder desarrollar multitud de patologías. Ahí el concepto de locus minore resistentiae que se maneja en homeopatía es muy importante, porque un aumento de permeabilidad intestinal en una persona está vinculado con patología cardiovascular, en otro neurodegenerativa y en otro hepática, ¿no? Y es porque tenemos que sumar los factores individuales, los puntos sensibles y los puntos débiles. La carga tóxica va a afectar en un lugar o en otro dependiendo del tóxico, pero también de la individualidad, de las características propias de cada persona, ¿no? La translocación bacteriana, podemos, con este paso abierto, con estos agujeros en el intestino, pasan tóxicos, pasan no sé qué, pero tenemos que pensar que también pueden pasar, aquí hablamos de translocación bacteriana, pero realmente sería translocación de cualquier microorganismo. Pueden atravesar la pared intestinal y llegar a sangre fragmentos de microorganismos, pero también microorganismos completos o viables, y viajar por sangre a cualquier lugar. Hay tres mecanismos principales que favorecen esta translocación, que serían: uno, la proliferación bacteriana en el intestino delgado, que como todos sabéis es cada vez más frecuente, sí que está ahora más diagnosticada, pero también es más prevalente. Yo recuerdo perfectamente esa sintomatología de SIBO cuando no le poníamos el nombre de SIBO y era ocasional. Y ahora es verdaderamente muy habitual, ¿no? Encontrar personas con todo ese cuadro de proliferación bacteriana en el intestino delgado. El aumento de permeabilidad intestinal, por supuesto, es el factor fundamental que permite esa translocación, y las deficiencias en el sistema inmune del huésped, que también es cada vez más común debido a la gran carga tóxica, encontrar sistemas inmunes que no están funcionando correctamente. Sistema nervioso y sistema inmune son muy sensibles a los xenobióticos. Bueno, este es un esquema de esa translocación. Evidentemente, la translocación que favorece el aumento de permeabilidad intestinal es la que ocurre entre células, ¿vale? O sea, cuando tenemos un aumento de permeabilidad intestinal, las separaciones entre los enterocitos, y por lo tanto vamos a permitir el paso a través de esta zona entre células, ¿vale? También puede haber una translocación transcelular, pero la que se favorece por el aumento de permeabilidad perdón, de permeabilidad intestinal es la intercelular. Ahora veremos muy bien cuando analicemos las uniones que hay entre los enterocitos. Este esquema me encanta porque creo que dimensiona
la complejidad de la barrera intestinal, la multitud de mecanismos, de células, de moléculas que tenemos para separar el medio de nuestro medio interno. Esto dimensiona la importancia de mantener en buenas condiciones esta barrera y la importancia que tiene la barrera para seguir vivos y saludables. Para, Desde un punto de vista funcional, la vamos a dividir en tres niveles. Es más didáctico poder dividiéndola así en tres niveles. Está compuesta por muchos elementos, pero los vamos a organizar en tres bloques. Tenemos aquí el nivel preepitelial o luminal, es decir, antes de llegar al epitelio, tenemos una serie de elementos que son componentes de esta barrera intestinal, sería el primer nivel. Luego tenemos el nivel epitelial, el propio epitelio, que está compuesto principalmente por enterocitos, pero también por otro montón de células, y el nivel posepitelial. Vamos con el nivel preepitelial o luminal, que es el más amplio y el más complejo, en el que vamos a encontrar, aquí lo vemos en la imagen señalado, ¿no? Ese nivel preepitelial con una serie de sustancias, la capa de mucus y dentro de la capa de mucus habita microbiota. Vamos a tener aquí unas sustancias digestivas y protectoras como el ácido clorhídrico, las sales biliares, enzimas digestivas, anticuerpos, IgA, IgE, lisocima, lactoferrina, el mucus interno y externo, esto en el colon, ahora lo definimos, y la microbiota saprofita. Las sustancias digestivas, creo que no hace falta detallarlas, pues en la zona alta próxima al estómago, el ácido clorhídrico, que es un gran filtro de microorganismos y toxinas. Esto hace parte de esa barrera gastrointestinal y finalmente barrera intestinal, ya que una deficiente producción de ácido clorhídrico ya es un factor de aumento a la exposición a sustancias antigénicas, a tóxicos, etcétera, porque ahí ya tenemos un buen filtro. Después, enzimas digestivos que destruyen también tóxicos potenciales, las sales biliares que son fundamentales en la acción microbicida, bactericida, en dificultar esa proliferación de bacterias o de microorganismos endógenos propios de microbiota, tanto como de impedir el asentamiento de patógenos. Y tienen que ver con la digestión de grasas. Bueno, anticuerpos, como decíamos, son la parte más importante y más eficaz frente a la colonización por patógenos. Previenen la adherencia, la multiplicación y colonización de patógenos, neutralizan toxinas bacterianas, o sea que también tienen un factor clave frente a la toxicidad, a los residuos metabólicos de ciertos microorganismos y bloquean la absorción de antígenos. Por eso son fundamentales dentro de esa primera línea de defensa. Lisocima y lactoferrina van a inhibir la adherencia y el crecimiento de patógenos. Seguimos dentro de este nivel preepitelial, es decir, antes de llegar al epitelio tenemos un montón de cosas. La siguiente y muy importante, esta capa de mucus, que es una barrera física que va a impedir la adhesión de bacterias patógenas y otros antígenos. Es secretado por las células caliciformes y mantiene alejada a la microbiota intestinal del epitelio. Hace que no haya un asentamiento de nuestros microorganismos pegado al epitelio, sino que lo separa. Es un sistema evidentemente de protección. Una cosa es permitir la tolerancia a la presencia de nuestros microorganismos y otra cosa es que esos microorganismos puedan estar pegados al epitelio. Se compone de agua y dos tipos de glicoproteínas, las mucinas secretadas y las unidas a la membrana, y la MUC2 es la más común secretada por las células caliciformes y tiene un papel esencial frente a la protección del epitelio. Si nos damos cuenta, todos estos elementos preepiteliales tienen un papel importantísimo en proteger el epitelio, en proteger esa membrana, ese epitelio monocapa que evidentemente no tiene una solidez por sí mismo y tiene que estar protegido previamente. La capa de mucus varía mucho dependiendo de la zona, de la
de si estamos hablando de estómago, intestino delgado o colon, donde tenemos un grosor de capa de mucus por goleada mucho mayor que en otras zonas, es en el colon, que es donde habita la mayor parte de microbiota. Y es donde tenemos que tener esa mayor protección y un buen hábitat, porque es donde habitan la mayor parte de microorganismos de la microbiota humana. Ya vemos cómo va cambiando radicalmente a medida que avanzamos a lo largo del tubo digestivo. Aquí tenemos el cuerpo y el antro en el estómago, duodeno, yeyuno e íleon. Íleon ya tiene una capa de mucus mayor, pero sigue siendo como la mitad de la que tenemos en el colon. Muy importante y muchas veces no se aclara esto, es que cuando hablamos de la anatomía de esa capa de mucus y decimos que es está dividido en una capa interna y una externa, muchas veces no detallamos que esto no es así a lo largo de todo el tubo digestivo, ni mucho menos. En el intestino delgado solo tenemos una capa que es muy rica en sustancias antimicrobianas para impedir el asentamiento de una densidad microbiana excesiva, aunque sea de bacterias comensales, aunque sea de microorganismos que hacen parte de nuestra microbiota autóctona, en esa zona no tiene que haber una densidad excesiva. De hecho, ese es uno de los problemas del SIBO, ¿no? O sea, ese es el problema del SIBO, que es la colonización excesiva, la cantidad excesiva de bacterias, aunque sean de las buenas, ¿no? Entre comillas. En el intestino grueso es donde se divide en esa capa interna y en la capa externa. La capa interna es una capa de anclajes de adherir al epitelio. Y esta capa es casi estéril. No está diseñada para que aquí haya miembros de microbiota en gran cantidad. Es en la capa externa donde tenemos a nuestros miembros de microbiota. Esta es hidrofílica, es más laxa y alberga la microbiota, la IgA, hierros de cadena corta, enzimas, nutrientes, bacteriocinas, péptidos y protege y mantiene la integridad mucosa. Es evidente, ¿no? Simplemente por su anatomía, por su aspecto, pues aquí tenemos el lumen intestinal. Esta primera capa, que es donde está, donde habita nuestra microbiota, y luego ya otra capa que lo separa del epitelio, que está casi estéril. Pero esto ocurre solo en el intestino grueso. En la capa externa de mucus, esta que nombrábamos, microbiota, IgA, bacteriocinas, ácidos grasos de cadena corta, los péptidos antimicrobianos, enzimas y un montón de recursos para impedir el asentamiento ni la penetración de patógenos y que no atraviesen hasta la capa interna y mucho menos hasta el epitelio. Esta imagen vemos muy bien esto que os comentaba, ¿no? De decir, el mucus en el intestino delgado es una capa única y en el intestino grueso tiene dos partes, la que está adherida al epitelio interna o la que está eh, en la parte cercana al lumen, que es más laxa, ¿no? Y es la que alberga microbiota. En la parte aquí vemos cómo puede haber un sobrecrecimiento de bacterias comensales, o sea, esto sería el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o cómo puede penetrar patógenos en esta capa de mucus. Toda la estructura, las sustancias que se producen está diseñada para que ocurra esto. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? La penetración bacteriana de microbiota comensal, pero a la capa interna de mucus, que ya es un problema en sí mismo, es un sobrecrecimiento y fuera del lugar donde debe de estar, o la penetración de patógenos, ¿no? Hasta la capa interna del mucus y aquí ya llegan a contactar con el epitelio. Microbiota como parte de este nivel preepitelial que hemos dicho que está localizada en esa capa de mucus externa, es importantísima como barrera frente a patógenos, contribuye a la normal digestión de alimentos y tiene funciones inmunitarias, metabólicas, modula el sistema nervioso entérico, funciones endocrinas, etcétera, ¿no? Y la composición de la microbiota modula la expresión de proteínas de unión estrecha
el estado de la mucosidad y la producción de citoquinas proinflamatorias. Así que va a tener funciones muy relevantes en el mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal y de todas las barreras. Induce la síntesis de péptidos antimicrobianos para mantener esa integridad. Produce, por ejemplo, ácido láctico. Mantener un pH ácido en el intestino es fundamental para mantener esa homeostasis intestinal. La acidificación el mantenimiento de la acidez intestinal es importantísimo para mantener la alcalinidad sistémica, porque el pH funciona como una balanza, y además para impedir el asentamiento de patógenos. Un pH ácido impide el crecimiento de multitud de potenciales patógenos. ¿Qué parte de microbiota es fundamental dentro de este concepto de barrera y dentro de que estamos hablando del nivel preepitelial de la barrera intestinal? Vamos a hablar de dos grupos funcionales: microbiota muconutritiva y microbiota sacarolítica primaria, y dentro de esta el miembro más importante es Bifidobacterium adolescentis. Faecalibacterium praunici y Akkermansia mucinifila se van a encargar del mantenimiento de esa capa de mucus, el mantenimiento, la constante degradación y renovación para que esté en buenas condiciones para albergar al resto de miembros del microbioma. Cuantitativamente también es relevante, sobre un 10% del total de la microbiota intestinal. Pero no solo son Faecalibacterium y Akkermansia relevantes en mantener esa estabilidad de la capa de mucus, sino que Lactobacillus, más presente en intestino delgado, y Bifidobacterium, el género Bifidobacterium en intestino grueso, también hacen parte del mantenimiento de esa estabilidad de la capa de mucus. Pero bueno, dentro del bloque de microbiota muconutritiva, aquí tenemos a Faecalibacterium praunici, que va a garantizar el aporte energético a la mucosa del colon, que le provee del 90% del requerimiento energético de los enterocitos del epitelio, con lo cual, si hablamos de importancia en cuanto a mantener esta integridad de barrera, hay que cuidar esos enterocitos, y quien les provee del 90% de sus requerimientos energéticos es Faecalibacterium praunici. Es una bacteria importantísima que también va a contribuir a la estabilidad de las tangiantios, de las uniones dinámicas que hay entre los enterocitos, y por tanto es fundamental en el mantenimiento de la integridad de esa barrera, de que no haya un aumento de permeabilidad intestinal. La mayor parte de estos efectos son dependientes de la producción de butirato, que es el metabolito quizá más importante producido por nuestras bacterias intestinales, y tiene una actividad antiinflamatoria. Akkermansia, conocida por la gran cantidad de publicaciones que tiene y de vinculaciones con multitud de patologías, especialmente dentro de los problemas metabólicos. También omnipresente su déficit en trastornos del espectro autista. En fin, y teniendo en cuenta que es la bacteria degradadora de la capa de mucus más importante, pues vamos entendiendo por qué, ¿no? Mantiene el trofismo estable de esa capa. Sus enzimas degradan el mucus, algo que resulta contradictorio. En algún momento me preguntaba una alumna que cómo es que era tan importante en el mantenimiento de la integridad y en la renovación si tenía capacidad degradadora, pero es por eso, para la constante degradación y renovación de esa capa de mucus, para que esté siempre en buenas condiciones. Protege el epitelio, con lo cual también es absolutamente relevante en el mantenimiento de la integridad de esa pared intestinal, de esa permeabilidad saludable, y modula la neoglucogénesis. Tiene mucho que ver con esa cualidad que os comentaba tan interesante de mantenimiento de la tolerancia a la microbiota saprófita. El otro grupo funcional importantísimo dentro de microbiota, dentro de esta función de mantenimiento de barrera, es la microbiota sacarolítica primaria, y el rey es Bifidobacterium adolescentis. Es fundamental en la digestión de fibra,
y lo que tiene es mecanismos de cross-feeding con Faecalibacterium, es decir, facilita haciendo un primer corte de esos hidratos de carbono complejos para que después Faecalibacterium pueda obtener butirato. Así que es un trabajo de equipo y tanto microbiota muconutritiva como sacarolítica primaria son fundamentales dentro de este concepto de barrera y dentro de la barrera preepitelial. Estos eran los grupos funcionales buenos para el mantenimiento de una barrera intestinal sana, pero también tenemos otros miembros de microbiota que si aumentan son factores determinantes dentro de la pérdida de barrera porque afectan a la salud de los enterocitos, porque afectan a la salud de esa pared intestinal. Aquí podríamos hablar de muchas bacterias proteolíticas, podemos hablar también de la cándida, cándida produce cándida lisina y eso es directamente es un factor de aumento de la permeabilidad intestinal. Podríamos hablar de muchas cosas, pero bueno, he escogido lo más relevante que sería la microbiota portadora de LPS. Los LPS son lipopolisacáridos presentes en la membrana externa de las bacterias gram negativas que tienen funciones importantísimas respecto al entrenamiento, a la maduración del sistema inmune. Y si están equilibrados como todo, no hay problema. El problema es cuando hay un exceso de microbiota portadora de LPS con unas características determinadas, con unos LPS que son muy inmunogénicos. Todos los LPS no son iguales, pero los que cuantificamos cuando hacemos un estudio de microbiota son los LPS inmunogénicos. Y estos están directamente relacionados con el aumento de permeabilidad intestinal y con la pérdida de barrera. Es parte de la microbiota comensal y es naturalmente mediadora del sistema inmunitario, como os decía, pero hablamos del total de microbiota portadora del IPS. Cuando cuantificamos en los estudios la microbiota portadora del EPS, estamos buscando esos LPS que son muy inmunogénicos, causantes de inflamación local o inflamación sistémica. En contexto de disbiosis pueden aumentar excesivamente estos LPS inmunogénicos y la causa directa, como os digo, es la inflamación. De sobra está estudiado como en una persona sana hay una microbiota portadora del LPS, pero es cuestión de equilibrio para que haya. De hecho, tenemos unos LPS que son agonistas y otros que son antagonistas, así que en estado de equilibrio esto está muy lejos de ser un problema y cumple muchas funciones, ya que tiene un papel clave como mediadora del entrenamiento del sistema inmunitario. La parte a esto se llama endotoxina, porque pues, cuando pasan a sangre se comportan como una toxina, pero aunque no pasen a sangre, tienen una señalización inflamatoria dependiendo de qué tipo de LPS estemos hablando, pero la parte inmunogénica de los LPS es esta parte, es el lípido A. Y la diferencia entre unos LPS y otros es la cantidad de grupos acilo, o sea, la diferencia de inmunogenicidad de LPS de diferentes bacterias es dependiente de este grupo del lípido A y de la cantidad de grupo acilo. Hasta ahí iríamos al nivel preepitelial. He olvidado deciros que los LPS inmunogénicos son los LPS hexaacilados, que tienen 6 grupos acilos, y tenemos LPS agonistas, agonistas débiles y antagonistas. Tenemos capacidad de señalización fuerte, señalización débil, incluso de neutralizar la señalización. Hasta ahí era el nivel preepitelial, todo lo que tenemos para proteger este sagrado epitelio. A este nivel nos vamos a encontrar pues, las células, porque están, como decía, los enterocitos, pero también otras células, otras muchas células, las uniones intercelulares, las más relevantes en cuanto a preservar esta función de barrera son las time junctions,
y el GALT o sistema inmune de mucosas. Todos los tipos celulares que tenemos en ese epitelio importante. Tenemos una única capa de células y por eso la naturaleza nos provee de todos estos mecanismos protectores, porque si no, imaginaros, si estuviéramos expuestos y más a día de hoy con la enorme exposición ambiental que tenemos, que estuviera toda esa carga antigénica en contacto directo con un epitelio monocapa. Creo que no duraríamos mucho, ¿no? Este epitelio es muy diferente, como sabéis, en cuanto a composición y estructura entre intestino delgado e intestino grueso, por la presencia de vellosidades intestinales, ¿no? Donde es más importante la absorción de nutrientes, pues tenemos vellosidades intestinales para aumentar esa superficie de contacto, pero por tanto también vamos a tener una superficie donde recibir mayor carga antigénica. Y los enterocitos componen el 80% aproximadamente de este epitelio, son los encargados de la absorción de agua y nutrientes, pero a pesar de ser la célula principal, no es ni mucho menos la única. Tenemos células muy especializadas como las células calciformes o de Globet, productoras de glicoproteínas, importante, ¿no? En el mucus hablábamos de los dos tipos de glucoproteínas. Las células de Paneth o productoras de péptidos antimicrobianos, también tenemos recursos dentro de este nivel epitelial. Dentro del epitelio también tenemos recursos antimicrobianos. Las células TUF o células de penacho, importantes en la defensa contra el mintos. Células enterocromafines o de Pulchinki, productoras de hormonas y otras sustancias importantes. Las células M de las placas de Peyer, que son captadoras de antígenos. También tenemos ahí todavía la capacidad de que si el antígeno ha atravesado la barrera preepitelial, puedan capturar los antígenos y no vaya de manera sistémica. Mastocitos, linfocitos y células madre intestinales. Y bueno, los linajes diferentes en el intestino delgado y en el intestino grueso, que como hemos dicho son anatómica y funcionalmente muy diferentes y por eso veíamos también las diferencias en la capa de mucus. Y vamos dentro del nivel epitelial hasta ahí las células con las uniones intercelulares que todos escuchamos cuando estudiamos microbiota, hablar de la zonulina, de las time junctions, pero tenemos otros elementos importantísimos de unión intercelular para mantener la integridad y la unidad de los enterocitos que están colindantes. Como tienen mayor importancia porque son dinámicas las time junctions, pero también tenemos otro tipo de uniones que son pasivas y también son evidentemente muy importantes, como las gap junctions, las junctions, desmosomas, semidesmosomas, ¿no? Las uniones intercelulares del epitelio tienen tres actividades importantes que va a ser modular la permeabilidad, ser barrera de sustancias no deseadas. Vemos que en todos los elementos que componen la barrera seguimos teniendo un montón de recursos para evitar el paso de sustancias que no son interesantes al medio interno, ¿no? Y el transporte mediante señales. Aquí tenemos un esquema muy interesante y la referencia de este artículo que detalla muy bien los tipos y funciones de las uniones intercelulares. Las uniones estrechas, adherentes, desmosoma, unión comunicante y hemidesmosoma. Esto creo que lo pongo porque me hizo ilusión encontrar algo en castellano, ¿no? Porque casi siempre todo esto lo encontramos en inglés y después no sabemos casi correlacionar lo uno con lo otro. Estas uniones, las Tangention, tienen esa particularidad de que son dinámicas, es como una cremallera que se puede abrir y cerrar. Son muy complejas, están compuestas por más de 50 elementos estructurales. O sea, esto que vemos tan chiquitito, cuando lo ampliamos vemos la complejidad que tiene. Bueno, estas otras fotos para dar desde una imagen la importancia y la complejidad que tienen estas uniones entre los enterocitos. Recordar que estas son como una cremallera, entonces tienen una complejidad mayor por esa capacidad que tienen de abrirse y cerrarse. Y están formadas por proteínas transmembranales en la pared de la célula
ocludinas, claudinas, caderinas, etcétera, y por proteínas citoplasmáticas y la más conocida es la zonulina, porque es la que podemos cuantificar en heces para valorar si hay un aumento de permeabilidad intestinal. Pero hay otras proteínas estructurales, proteínas reguladoras, etcétera. Pero es la zonulina la que conocemos, ya que es la que medimos para valorar este síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Estas uniones cremallera que se permiten el cierre y la apertura están presentes principalmente en el ileoino y en el ileoin distal. En el colon ya no hay, cuantitativamente apenas encontramos ya este tipo de unión, pues porque la absorción de nutrientes se va a producir principalmente en el intestino delgado. Y bueno, pues tienen una secuencia de actividad muy bien definida en los escenarios de apertura y cierre, anclaje y en la comunicación intercelular. También es más hablado, más conocido, hablamos todos más de esa función apertura-cierre, pero tiene una función muy importante en la comunicación entre las células. Esta proteína fue descubierta en el año 2000, no en los años 2000, creo que en el año 2000 en concreto por Alexio Pasano, un pediatra gastroenterólogo, y pues es un gran avance, ya que antes evaluábamos la permeabilidad por otros medios y el nivel de fiabilidad era muchísimo menor. O sea, en muchos casos que tenías cuantificado, creo que era alfa-1 antitripsina y otros parámetros, igual te salía un negativo y la clínica bueno, era evidente que había un síndrome de permeabilidad intestinal aumentada, ¿no? Entonces, es la llave que abre y cierra esas uniones dinámicas que hemos comentado, regula y determina la permeabilidad intestinal, está implicada en la respuesta de la inmunidad innata del intestino y se usa como biomarcador en enfermedades autoinmunes, en enfermedad celíaca, en diabetes tipo 1, en cáncer, en enfermedades neurológicas y, por supuesto, en cualquier tipo de disbiosis que lleve consigo un aumento de permeabilidad intestinal. Hay cantidad de personas que no padecen ninguna de estas enfermedades, pero tienen problemas de concentración, neblina mental, tienen mucha sensibilidad alimentaria, tienen problemas con el peso incluso, y este es un marcador fundamental. Yo, de hecho, los estudios de microbiota siempre pido zonulina y esa microbiota portadora del EPS, ya que tienen una relevancia tan grande que, bueno, pues no concibo ver un estudio de microbiota sin estos dos parámetros. Lo último que nos quedaba en el nivel epitelial es el sistema inmune de mucosas, que va a determinar esos fenómenos de reconocimiento y tolerancia antigénica. Tenemos un GALT organizado formado por esas placas de Peyer y los ganglios linfáticos mesentéricos y un GALT difuso, como los linfocitos intraepiteliales y de lámina propia y folículos linfoides. Todo esto sigue siendo parte de esa barrera entre el medio externo y el medio interno del ser humano. El último, el nivel posepitelial, pues es la regulación, tiene estos cuatro determinantes: la regulación neuroendocrina, que coordina las respuestas de defensa, secretora, motora, inflamatoria y la señalización de neurotransmisores; el sistema vascular, que va a mantener la irrigación y vitalidad de la mucosa, aportando nutrientes y oxígeno. O sea, todo sigue siendo absolutamente relevante para mantener esta barrera completa. El sistema linfático, que va a vehiculizar lo absorbido y permite la llegada de células inflamatorias e inmunológicas; y el sistema inmune, que va a captar los antígenos, los va a procesar y va a poner en marcha los procesos de respuesta inmunitaria frente a todo eso que haya atravesado la barrera y que tenga que defendernos nuestro sistema inmune. Creo que queda fuera de toda duda la complejidad y relevancia de las barreras y especialmente de la barrera intestinal. Y para finalizar, simplemente una visión de todo esto que hemos visto que compone la barrera intestinal en tres niveles, ¿no? Desde esas secreciones, que aquí no nos las marca, la microbiota intestinal, el mucus, el estrato de agua inmóvil, IgA secretora, bicarbonato, capa hidrófoba, y todo esto lo tenemos antes de llegar a las células del epitelio intestinal, con sus uniones entre los enterocitos, el GALT
y después todos esos sistemas que estaban en la barrera posepitelial.